Así que vamos a empezar con la predicación de hoy. Y la predicación de hoy es los misterios de Jesucristo. Poder entender qué son los misterios y cuáles fueron los misterios del cual hablaba Jesucristo. Jesucristo habló de que los misterios se había acercado a los discípulos, a vosotros, decía que los misterios vino a nosotros por medio de Jesucristo. Gloria a Jesús, amén. En una de las oraciones Jesucristo dijo: gracias Padre, que has ocultado de los sabios y entendidos estos misterios, y ha entregado a los humildes de corazón. Ahora bien, usted se puso a pensar cuáles son los misterios que hacía referencia o hacía mención Jesucristo. Jesucristo dijo: gracias Padre, que has ocultado de los sabios y entendidos estos misterios y ha entregado a los humildes de corazón. ¿A quién son los humildes de corazón? Son a las personas que buscan con amor a Jesucristo, aquellas personas que realmente de corazón buscan a Jesucristo. Por eso le decía, ¿y cuáles son los misterios? Se puso a pensar cuáles son los misterios que Jesucristo daba gracia a su Padre por haber ocultado de los sabios y entendido y haber entregado a nosotros, los humildes de corazón, que buscamos con el corazón a Jesucristo. ¿Cuáles son esos misterios que hacía Jesucristo? Los misterios que fueron revelados a los suyos, dice en otro pasaje bíblico. Gracias, Padre, por esos misterios que fueron revelados a los suyos, a nosotros, a los que buscamos de Jesucristo. En ese entonces, a los apóstoles, a los discípulos, hoy nosotros que seguimos el discipulado de Jesucristo, que somos discípulos de Jesucristo, porque la palabra dice: todos aquellos que aman a Jesucristo, ellos son verdaderos discípulos, son mis verdaderos discípulos y tendrán parte conmigo en el reino de los cielos. Por eso es que quería hacerle pensar a ustedes qué es el misterio. Porque dice esos misterios que fueron ocultos a los sabios y entendidos y entregados a los humildes. ¿Qué es el misterio? Se puso a pensar qué es el misterio. ¿A qué se le llama misterio? La respuesta la tenemos cuando dice las Sagradas Escrituras que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros por medio de Jesucristo. Es decir, ¿cuál es el misterio? Es el mismo Jesucristo, revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo. El mismo Jesucristo revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Lo que hemos recibido a Jesucristo, que hemos creído en su nombre, los que hemos pedido perdón por los pecados y fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo, recibimos esa promesa de la revelación de los misterios de Jesús. La revelación de los misterios de Jesús por medio del Espíritu Santo los recibimos nosotros. Dice en el libro de los Hechos 1:8, y recibiremos el Espíritu Santo. Hechos 1:8, Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, y recibimos el Espíritu Santo, y vendrá sobre nosotros poder, y eso nos hará testigo de Jesucristo en todas las naciones del mundo. Por eso es que le digo, aquel que es verdaderamente cristiano debe ser un testigo de Jesucristo y no testigo de cualquier otro nombre. Testigo de Jesucristo, porque el poder está en Jesucristo. Teniendo en cuenta que hay un solo nombre debajo de los cielos, dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Un solo nombre que se llama Jesucristo. Ese nombre es dado al mundo, dado a los hombres, dados a nosotros, para que nosotros nos prendamos de ese nombre que se llama Jesús, y no te menciona otro nombre de la Biblia. En la Biblia dice que único nombre que está sobre todos los nombres que están en la Biblia se llama Jesús. Ese es el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Un solo nombre que te salva, un solo nombre que te rescató de lo que se había perdido, un solo nombre que vino a buscar lo que se había perdido. Ese nombre se llama Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén.
Así seguimos nuestra predicación, y así decía el Mateo 3:16, pero bienaventurados vuestros ojos que ven estos misterios, que lo ven a Jesucristo, y bienaventurados vuestros oídos que oyen el mensaje de Jesucristo. Gloria a Jesucristo, amén. Así comenzamos esta predicación, Jesús es amor. Hoy te predicamos los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Predicador Carlos Horacio Farinás. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Recibimos la sabiduría que viene de lo alto. Recibimos la revelación de los misterios, estos grandes misterios, famosos misterios, que se llaman Jesucristo. Tu salvación es Jesús. Los misterios que fueron revelados a los humildes es el verdadero Jesucristo. El gran yo soy, el gran Jesucristo. El gran yo soy. Cuando Moisés le dice, ¿y cómo te llamas? Porque Dios le dijo, y al pueblo, y al faraón, y hablale y decirle que yo te mando para liberar a mi pueblo. Y le dio todas las instrucciones que hemos visto, inclusive en películas, cuando Moisés, el padre le habla a Moisés y le manda para liberar al pueblo de la esclavitud. Entonces él le dice, ¿cómo te llamas? Yo soy el padre de Abraham, de Jacob. Le dice, y vuelve Moisés y le vuelve a preguntar, ¿y cómo te llamas? Y Dios responde, dice, yo soy el que soy, yo soy el gran Señor, yo soy. Eso decía en el Antiguo Testamento. Hoy Jesucristo, cuando vino y fue interpelado, cuando estaba predicando en la sinagoga, los sumos sacerdotes, escribas y fariseos le interpelaban a Jesucristo y le decían, pero ¿cómo tú puedes conocer a Abraham si tú no tienes más de 50 años? Le decían los sumos sacerdotes a Jesucristo. Y Jesús le decía, yo soy, antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. El yo soy, el mismo yo soy que ordenó a Moisés en el Antiguo Testamento, es el mismo yo soy, está en Jesucristo. Estaba y está en Jesucristo. Eso es importante entender, que todo Dios creador, el Espíritu creador, está en el Verbo que se hizo carne, que se llama Jesucristo. Es un solo Dios presentado de tres maneras, un solo Dios presentado de tres formas, en el Espíritu creador, en el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Tres Dios es uno solo, lo dice en 1 de Juan 5:7. Tres dan testimonio en los cielos, el Padre Creador, el Espíritu Creador, el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Estos tres es uno solo, Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesús dijo, yo vuelvo a mi Padre, y mi Padre en mi nombre enviará el Consolador, que es el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros enseñándonos. El cual estará con nosotros enseñándonos. El Espíritu Santo de Jesucristo. Porque observen lo que decía Jesucristo. Y mi Padre enviará a vosotros el Consolador, que es el Espíritu Santo, pero enviará en mi nombre. En el nombre de Jesucristo va a enviar ese Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo también tiene nombre, se llama Espíritu Santo de Jesucristo. Del mismo modo que cuando decimos Dios, el Dios que conocimos por medio de Jesucristo, el Dios que conocimos por medio de Jesucristo. En estos detalles tenemos que tener cuidado porque si nosotros hablamos de Dios, Satanás también se adjudica el derecho de Dios. Si decimos Padre, Satanás también se adjudica el derecho de Padre. Si decimos Espíritu, también Satanás. Por eso el Espíritu Santo que vino en el nombre de Jesucristo. El mismo Jesucristo lo dijo. Mi Padre enviará el Espíritu Santo en mi nombre, en el nombre de Jesucristo.
El apóstol Pablo lo dice en Colosenses 1:15, Jesús imagen del Dios invisible, que quiso decir que nosotros cuando hablamos del Padre o del Dios, tenemos que decir del Dios que conocimos por medio de Jesucristo. Así lo mencionaba el apóstol Pablo cuando decía Jesús imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gloria a Jesucristo. Amén. Por eso es importante entender que por la gracia de Jesús somos salvos. Como dice en 1 de Juan 5:12, el que tiene a Jesús tiene la vida. Y en el libro de los Hechos, Nuevo Testamento, Hechos 2:21, dice que todos los que invoquemos o los que invocamos el nombre de Jesucristo, todos los que invocamos el nombre de Jesucristo somos salvos. ¿Qué quiere decir? Que no es eso como dice todos somos hijos de Dios. No, la palabra aclara bien. Todos los que invocamos el nombre de Jesucristo somos salvos. Y después tenemos en Juan 1:12 que dice, por cuanto has recibido a Jesucristo, ha creído en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que para ser hijo de Dios tenemos que primero recibir a Jesucristo y ahí nos da el privilegio o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que tener cuidado. Ojo que Satanás el enemigo, usa todas estas cosas para confundir al mundo. Dice, no se hagan problema, todos somos hijos de Dios, todo esto. Y entonces uno se forma un conformismo y cree que Dios te va a salvar porque creemos que todos somos hijos de Dios. En verdad, dice la palabra en el libro de Juan, 1:12, dice bien claro, todos aquellos que han recibido a Jesucristo, por cuanto has recibido a Jesucristo, ha creído en su nombre, escuche bien, ha recibido a Jesucristo, ha creído en su nombre, y has pedido perdón y has sido bautizado o te han bautizado en el nombre de Jesucristo, te dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y además, vemos en el libro de Efesios, Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras, Efesios 2:19, dice, y ahora ya no sos extranjero ni avenedizo. Ya no sos extranjero ni avenedizo, ahora sos cociudadano de los santos y sos integrante de la familia de Dios. Gloria a Jesucristo. Amén. Por eso hoy, queridos amigos, queridos hermanos, quiero decirle que hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Y podemos escapar de ese infierno únicamente de la mano de Jesucristo. Por eso hoy te invito a que escapemos juntos de ese infierno. Lo podemos hacer si nos unimos y nos prendemos de la mano de Jesucristo. Podemos escapar de ese infierno y ganar ese cielo que está al alcance de la mano. Está al alcance de la mano. Solo tenés que prenderte, solo tenés que abrazar a Jesucristo y estás ganando ese cielo. Recuerden que el reino de los cielos es para los valientes, para aquellos que son valientes, que arrebatan el reino de los cielos, los valientes, los inteligentes. Como dice la palabra, si hay entre ustedes inteligente, busque a Jesús, busque a Dios, porque usted de esa manera es inteligente. No crea que porque es inteligente en una materia, en una carrera, en diferentes cosas, las diversidades de estudio que pueda haber, usted puede ser muy inteligente, pero eso no te salva. La salvación y la vida eterna solo está por medio de Jesucristo. Por eso es que hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, que te arrepienta de los pecados y que abrace a Jesucristo. Por eso hoy te invito a que le pidas a Jesucristo ser templo del Espíritu Santo, para que vos puedas ser casa del Espíritu Santo, casa de nuestro Señor Jesucristo, para que Jesucristo con su Espíritu Santo more en tu vida, para que viva en tu vida. Únicamente de esa forma podemos estar anotados en el libro de la vida y seremos salvos. Gloria a Jesucristo. Amén. Por eso hoy vengo a invitarte
a que conozca a este Jesús al cual oraba y decía: gracias, Padre, que has ocultado de los sabios y entendidos estos misterios y has entregados a los humildes de corazón. ¿Cuáles son esos misterios? Es Jesucristo, el mismo Jesucristo revelado por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te revela todas las cosas que Jesucristo quiere de nosotros, por ejemplo, recibir a Jesucristo, creer en su nombre, pedirle perdón por el pecado original que viene de Adán y Eva. Además, arrepentirse de los pecados, también ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Apóstoles al principio en la iglesia primitiva, eran bautizados los apóstoles en la iglesia primitiva y los apóstoles repetían este bautismo en el nombre de Jesucristo. Todos los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo en ese tiempo. Hoy nosotros tenemos que volver al primer amor, a recuperar ese primer amor. Y el primer amor se llama Jesucristo. Mira que te mando, mira de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelves al primer amor. Vuelves al primer amor que se llama Jesucristo. Vuelves a hacer las primeras obras, que es el bautismo en el nombre de Jesucristo, como hacían los apóstoles. Han cambiado la forma primitiva de la iglesia cristiana, porque han cambiado la doctrina de Jesucristo. Hoy los hombres han tomado otro rumbo. Lamentablemente tomaron otro rumbo para mal y no para bien. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Hoy quiero invitarte a que conozca a Jesucristo. Te invito a conocer a Jesús, a ese mismo Jesús que fue revelado, que es el mismo misterio de Jesucristo. Ese Jesús que resucitó a Lázaro. Después de tener 4 días, Lázaro, 4 días de muerto, Jesús resucitó a Lázaro. Marta de Betania y María le decían: pero maestro, ella lleva más de 4 días de muerto, ya tiene olor. Y Jesucristo dijo: Marta, de cierto te digo que hoy verás la gloria de Jesús, hoy verá la gloria de Dios en Jesús. Por eso también dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Por eso hoy te invito a conocer a Jesús que resucitó a Lázaro. Ese mismo Jesús que resucitó a la hija de Jairo, que tenía 12 años nada más, y fue resucitado por Jesucristo, a la hija de Jairo. Que Jairo era una persona importante, un principal de la sinagoga. La chica tenía 12 años y fue resucitado por Jesucristo. Jesús hizo caminar a los paralíticos, a los ciegos, y recibieron la vista. Todos aquellos que han recibido la vista y tantas otras personas que han recibido milagro. Ese Jesús quiero invitarte a que conozca. Así Jesús te garantiza la vida, te garantiza la salvación y la vida eterna. ¿Sabía usted que existe otra vida después de esta vida? Bueno, esa otra vida se llama vida eterna. Y el único que te puede garantizar esa otra vida se llama Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, debes conocer a Jesucristo que resucitó a Lázaro, que resucitó a la hija de Jairo, que caminaron los paralíticos, que hizo ver a los ciegos. A ese Jesús que te garantiza la vida, que te da una nueva vida, y esa nueva vida se llama vida eterna. Porque Jesús dijo en Juan 11:25, dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Jesucristo. Aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Jesús. Amén. Tenemos que conocer a Jesucristo. Jesucristo es el que vino a rescatar lo que se había perdido. Aquel que vino, que resucitó entre los muertos, que ganó la batalla a Satanás, que se entregó por amor a vos y a mí,
se entregó en manos de asesino. Jesucristo es el único que se jugó por vos y por mí. Por eso te invito a que lo conozca, que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, como dice en Juan 3:18, para los que creemos en el nombre de Jesús ya no hay condenación. Para los que hemos creído en el nombre de Jesús ya no hay condenación. Es importante conocer a Jesús, es importante entender que abrazando a Jesús estás abrazando al Padre Creador. Abrazando a Jesús está abrazando al Espíritu Santo, porque los tres es uno. Hay una sola persona, un solo Dios. La religión cristiana tiene un solo Dios que se ha presentado de tres maneras, un solo Dios que se ha presentado de tres formas, en el Padre Creador, Espíritu Santo, en el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Pero la sangre de Jesucristo nos libra del lazo de cazador y de la peste destructora. La sangre de Jesucristo corre todo espíritu del mal en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Jesús amado. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Oremos juntos y damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús, por la vida, por la salud y por todo lo que nos das. Gracias, Jesús, perdona nuestros pecados, libéranos de todo mal. Hoy te pedimos y queremos ser salvos, queremos que tú nos recibas a nosotros, queremos recibirte como nuestro único y suficiente Salvador. Queremos que tú entres en nuestras vidas, queremos aceptarte para que tú mores en nuestro cuerpo. Queremos ser templo del Espíritu Santo, queremos ser casa tuya para que el Espíritu Santo de Jesucristo se mueva dentro de nuestras vidas y en sus corazones. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Por eso, queridos hermanos, les digo, hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Y lo tenemos que hacer juntos. No se quede, no se deje robar la salvación con mentiras. Recuerden que el único que te salva y te garantiza la vida eterna se llama Jesucristo. Hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Tenemos que escapar. Jesucristo viene pronto. Se acaba el tiempo de la dispensación, de la gracia y del perdón. Se acaba ni bien llegue Jesucristo en su segunda venida. Jesucristo viene muy pronto. Se está cumpliendo la profecía de su venida. Y tenemos que tratar de asegurar de estar con Jesucristo, porque después que venga Jesucristo viene el tiempo de las tribulaciones, tiempo de escozor, de dolor, de angustia, de sufrimiento, que es el tiempo del imperio de la bestia, cuando la bestia empezará a ordenar, a marcar en la mano derecha con el número 666, con el número 666 marcará en la frente con el número de la bestia o el nombre de Satanás. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Llegó a tu vida el libro Universo de Amor por el escritor argentino Carlos Horacio Farinás. Además te ofrece el libro de teología Jesús es Amor. Lo podés adquirir en librerías o al 11 40 24 01 45. Facebook Carlos Horacio Farinás, escritor. Libro Universo de Amor. Jesús es Amor tiene como fin hacerle llegar a ustedes el plan de salvación por medio de Jesucristo. Esa es la idea de esta predicación, de tratar de advertirles y decirles que pronto viene Jesucristo para salvar a su pueblo, a su iglesia, y después de la venida de Jesucristo vienen terribles tribulaciones, sufrimiento, escozor, dolor, angustia, muertes y todas las cosas que menciona el Apocalipsis, donde la bestia se levantará con todo el poder. Esto va a ser después de la venida de Jesucristo, después que Jesucristo rescata a su iglesia, a su pueblo,
y la bestia se levantará con todo el poder y ordenará marcar a niños, chicos, grandes, pobres, ricos. Todo el mundo será marcado en la mano derecha o en la frente o llevará el nombre de la bestia. Esto va a ser después de la venida de Jesucristo. Es decir, que las pestes y plagas y todas esas cosas va a ser en mayor cantidad, mucho más fuerte. Vendrán terremotos, las islas desaparecerán. Todas estas cosas se van a dar después de la venida de Jesucristo, según las Sagradas Escrituras. Está escrita. Hoy yo estuve estudiando un documento de científicos donde dice que las capas sísmicas se acomodan una por arriba y otra por debajo, pasan así, y entonces eso es natural, los acomodamientos sísmicos que existen en las capas o las napas de la Tierra, ¿no? Pero según los científicos dice que en muy breve tiempo se va a dar de que las capas sísmicas van a chocar una con otro y ahí se va a armar un gran temblor en todo la tierra, en todo el mundo. Y justamente la Sagrada Escritura dice que en los lugares donde no hubo terremoto va a ser para todo el mundo el temblor, ese gran temblor, donde se abrirá la tierra en grandes grietas. Y dice la palabra que las grandes ciudades desaparecen y van a desaparecer también las islas, van a desaparecer las montañas, en el tiempo del sufrimiento, en el tiempo de la tribulación. Por eso es que es conveniente recibir hoy a Jesucristo y salvarse, asegurarse una vida eterna, asegurarse no pasar por las tribulaciones. Es importante que hoy cada uno de nosotros pueda recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador para no pasar por ese tiempo de tribulación, de sufrimiento que está escrito en las Sagradas Escrituras y así va a ser. Muchos dicen que la peste que vino ahora es una pretribulación, es un aviso, una señal de lo que va a ser en el futuro. Lógicamente que en el futuro va a ser mucho mayor, pero ¿no sabe por qué hoy no se da todo esto? De los terremotos, de la Tercera Guerra Mundial, de la peste del espíritu de muerte, porque esta peste hay que orar como espíritu de muerte y hay que reprenderlo como espíritu de muerte, porque esto es un espíritu de muerte y no es una peste, porque más allá que sea creado por el hombre o no, es un espíritu que ronda el mundo y se toma a la gente. Por eso es importante estar marcado por la sangre de Jesucristo para que la muerte no entre en su casa con esta peste. ¿Me entienden? El único que te libra del lazo del cazador y de la peste destructora se llama Jesucristo. El único antídoto para librarte del lazo del cazador y de la peste destructora, esta peste, este espíritu de muerte, se llama Jesucristo. Si es un espíritu de muerte, lo podemos repeler en el nombre de Jesucristo, con la sangre de Jesucristo, que es el mayor antídoto para voltear todo enemigo que quiera meterse en nuestras casas. Por eso estamos libres cuando tenemos a Jesucristo en nuestras casas. Muchos dicen, ¿y por qué la peste no viene con todo ahora? ¿Por qué va a venir después de la venida de Jesucristo? Por la sencilla razón y por lo más importante, que todavía está la iglesia de Jesucristo acá en la tierra. Están los cristianos que oran. Y mientras haya personas justas, cristianos, personas justas quiere decir personas justificadas por Jesucristo. Esas son personas justas. Las personas justas son aquellas que son justificadas por Jesucristo, que son santos de los postreros días. Mientras haya personas cristianas, personas justas acá en la tierra, la bestia no puede venir con todo el poder. ¿Me entienden? Después que Jesucristo venga por segunda vez, que viene Jesucristo por segunda vez a buscar a todas las personas justas, a los santos de los postreros días, aquellos que están anotados en el libro de la vida, aquellos que van a responder en el reino de los cielos cuando se pase lista. Dice, cuando pasen lista, yo responderé mi nombre, responderé a Jesús. El nombre, mi nombre responderé. Por eso es importante estar anotado en el libro de la vida para no pasar por las tribulaciones que vienen. Por eso es que dice la palabra
que mientras esté la iglesia de Jesucristo, mientras estén los cristianos, mientras están el pueblo de Jesucristo acá en la tierra, no viene con toda la fuerza la bestia, no hay terremoto con todo, pero ni bien sea levantada la iglesia de Jesucristo, ni bien llegue Jesucristo por segunda vez, después que se dé ese acontecimiento más grande en el mundo, donde va a ser comentado en el universo, en el mundo entero, del arrebato, que se llama el arrebato, que es el arrebato que hace Jesucristo, y la palabra dice que en un abrir y cerrar de ojos se dará un acontecimiento tan importante que es la venida de Jesucristo. Cuando venga Jesucristo por segunda vez, se cumple las profecías de Daniel 12:2, que dice, y del polvo de la tierra se levantarán los que duermen, los que están muertos se levantarán del polvo de la tierra para vida eterna. Y los que dieron la espalda a Jesucristo se levantarán para ir al infierno. También en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, dice, y en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán primeros y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Y los que estamos vivos a la llegada de Jesucristo, también recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno, y no conoceremos la muerte, dice la palabra, y nos promete la Sagrada Escritura, que no conoceremos la muerte. Pero para que ocurra esto en nuestras vidas, tanto para el que muere y resucite, tiene que recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Tiene que creer en el nombre de Jesucristo, tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo y creer en la promesa de la venida, de la segunda venida de Jesucristo. Eso es otra cosa. Esto es como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no solo que creían en el Padre Creador, para salvarse en el Antiguo Testamento, no solo tenían que creer en el Dios Padre, sino también tenían que creer en la venida de su Hijo, del Redentor, del Salvador, que iba a venir. Tenían que morir creyendo y esperando la venida del Salvador. Por eso es que cuando Jesucristo, en los 3 días y 3 noches que fue crucificado, Jesucristo bajó al corazón de la tierra, como dice la palabra, y como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, Jonás, Jesucristo estuvo en el corazón de la tierra y fue a liberar a aquellos que estaban en el seno de Abraham, aquellos que estaban guardando la venida del Redentor, aquellos que esperaban, fueron levantados, resucitados con Jesucristo. Así del mismo modo van a ser resucitados aquellos que mueren en tiempo de dispensación y de gracia. Van a ser levantados y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Y aquellas personas que están vivas en el momento que llegue Jesucristo, vamos a poner hoy, la segunda venida de Jesucristo se da esta noche, por ejemplo, porque nadie sabe en qué momento llega. Pero vamos a suponer que Jesucristo llega hoy a la noche, hoy a las 12 de la noche. Aquellos que estamos vivos en ese momento recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno y no conoceremos la muerte. Pero para eso tenemos primero que recibir a Jesucristo, creer en su nombre, pedir perdón y ser bautizado en el nombre de Jesucristo como eran bautizados los apóstoles, como los apóstoles bautizaban en el tiempo de la iglesia primitiva. Ese es el verdadero bautismo y el verdadero cristianismo. Volver al primer amor, como dice en Apocalipsis. Mirá que te mando, mirá de dónde has caído, arrepiéntete y vuelves al primer amor, porque de lo contrario vendré presto, vendré pronto y te quitaré todo. Te quitaré todo si no te hubiese arrepentido y no vuelves al primer amor. Vuelves al primer amor que se llama Jesucristo. Vuelves a las primeras obras, que es el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué se ha dejado todo eso? No se puso a pensar por qué los apóstoles bautizaban, todos los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. Y por qué hoy hemos cambiado esa disciplina, esa doctrina, esa enseñanza que dejó Jesucristo. Pero para todos aquellos que son revelados los misterios, estos misterios de Jesucristo, entienden de que deben ser bautizados. Entendemos que tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro en
en el libro de los Hechos, en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos 2:38, el apóstol Pedro dijo: bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Quién tiene la llave del reino de los cielos? Tiene Pedro. Y él, para que te dé una copia de la llave para entrar al reino de los cielos, tenés que hacer lo que te dice Pedro. Bautizate en el nombre de Jesucristo, como ellos bautizaban, como Pablo bautizaba, como todos ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Y no era solo para los judíos, como dicen algunas doctrinas. No se equivoquen, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo sigue vigente, no cambió. Lo que cambiaron fueron los hombres. Han dejado el primer amor que se llama Jesucristo. Han dejado las primeras obras que es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Han dejado de amar a Jesucristo. Por eso la palabra dice: amás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amás al Señor tu Dios. Amar a Jesús con todo tu corazón. Amá a Jesús con toda tu alma. Amás a Jesús con toda tu mente. Amás a Jesús con toda tu fuerza. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero el primer mandamiento es amar a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y de esa manera vos podés ver los milagros, los misterios, cuando empezás a volver al primer amor. Por eso dice: volvé a la senda antigua, volvé al primer camino, volvé a la senda antigua, preguntá cuál es el verdadero camino. Preguntá cuál es el verdadero camino. El verdadero camino es Jesucristo. En Él hallarás descanso para vuestras almas. En Jesucristo hallará vida eterna. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Justamente Jesucristo dice: gracias, Padre, que has ocultado de los sabios, de los escribas, de los fariseos y de todos los sabios de ese tiempo y de este tiempo. Has ocultado de los sabios y entendidos. Has ocultado de los que quieren hacer negocio con la palabra de Jesucristo. Has ocultado de ellos. Has ocultado de los ventajeros que quieren sacar tajada con esta sagrada escritura, con las sagradas escrituras. Has ocultado de toda esa gente. Gracias, Padre, que ha ocultado de los sabios y entendidos. Y has entregado a los humildes de corazón, a aquellas personas que te buscan con el amor. Por eso hoy quiero preguntarles si se puso a pensar cuáles son los misterios que hace mención Jesucristo. No se puso a pensar que esos misterios fueron revelados a los suyos, porque la palabra dice: los misterios que fueron revelados a los suyos, a nosotros, esos misterios que creyeron en Jesucristo. Por eso que los verdaderos misterios se llaman Jesucristo. El verdadero misterio se llama Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Estos misterios que fueron revelados a nosotros por medio del Espíritu Santo, se revela el misterio de Jesucristo. Y ahí empezamos a entender por qué los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué, si ellos que estuvieron con Jesucristo bautizaban en el nombre de Jesucristo? Muchos dicen: no, hermano, hay que seguir lo que dice el Mateo 28:19, que dijo Jesucristo: vayan haciendo discípulos y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La pregunta es esta, y que los discípulos entendieron, que los apóstoles entendieron después que dejaron de ser siervos inútiles, entendieron que cuando Jesucristo dijo: vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se refería ¿a quién? ¿Dónde estaba el Padre en ese momento cuando Jesucristo decía en el nombre del Padre? Todo el Padre está en Jesucristo, estaba en Jesucristo. Todo el Padre estaba en Jesucristo. Otra pregunta: ¿dónde estaba el Hijo en el momento que Jesucristo decía: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Era el mismo Jesucristo que estaba dando la orden. ¿Me entiende? Era el mismo Jesucristo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo en ese momento? Estaba todo en Jesucristo. Si el mismo Jesucristo le explicaba a Felipe cuando Felipe pregunta: Padre, Maestro, muéstranos
Padre, Maestro, muéstranos al Padre, muéstranos al Dios, a tu Padre, y ya creemos, ya te creemos. Y Jesucristo le responde a Felipe, ay, siervo inútiles, ¿cuánto tiempo tengo que estar con ustedes? Que no entienden, como pasa hoy, no entienden. Dice, ¿cuánto tiempo estoy con ustedes y no ha conocido a Dios? ¿Cuánto tiempo, dice Jesucristo, estoy con ustedes y no han conocido a Dios? El que ha visto a mí, ha visto a Dios. El que ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Porque mi Padre en mí y yo en mi Padre. Todo Dios, todo creador en Jesucristo. Y eso era lo que los apóstoles no entendían. Y hoy muchas iglesias no entienden y siguen siendo siervos inútiles. Por eso es necesario creer en Jesucristo. Es necesario recibir a Jesucristo y bautizar y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén y amén. Cuando Jesucristo decía, gracias Padre que ha ocultado de los sabios y entendido estos misterios, ha ocultado de los sabios y entendidos estos misterios y has revelado a los humildes de corazón, a las personas humildes que te buscan con el corazón, que no buscan lucrar con el Evangelio de Jesucristo, que no es necesario ser sabios y entendidos para recibir la palabra, para recibir el mensaje, para que los misterios que son revelados por medio del Espíritu Santo sean revelados a nosotros. Por eso es necesario, por eso es como dice en el libro de los Hechos 1:8, y recibiremos al Espíritu Santo y vendrá poder sobre nosotros y seremos testigos de Jesucristo en todas las naciones del mundo. Gloria a Jesucristo. Amén. Seguidamente vemos como el Mateo 13:16 dice, bienaventurados vuestros ojos, bienaventurados tus ojos, mis ojos, que ven a Jesucristo, que creen en Jesucristo. Bienaventurados vuestros oídos que oyen el mensaje de Jesucristo. Bienaventurados sos cuando escuchás a Jesucristo. Bienaventurados tus oídos, mis oídos, que oyen el mensaje de Jesucristo. Sigue diciendo el Mateo 13:10. Y entonces los discípulos se acercaron a Jesucristo y preguntaron, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? ¿Por qué hablas en parábolas? Por parábolas. Porque hablando en parábolas hace difícil entender. Entonces los discípulos preguntaron a Jesucristo, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesucristo dijo, Jesús respondió, porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos. ¿A quién? A lo que buscamos de Jesucristo es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Observe lo que dice el Mateo en las Sagradas Escrituras, Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras, Mateo 13:11 dice, y respondió Jesús, porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es dado. A ellos no es dado. Por eso es que Jesús hablaba en parábola, porque ellos no entendían el mensaje de salvación. No entendía que el reino de los cielos se ha acercado por medio de Jesucristo. Hoy hay millones de personas que se dicen ser cristianos que tampoco entienden. No ha sido revelado en su vida los misterios de Jesucristo, los misterios que te revelan únicamente el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? ¿Y por qué muchas personas se alejan del camino de Jesucristo? Porque no tienen el bautismo en el nombre de Jesucristo, porque no tienen una verdadera conversión en el nombre de Jesucristo. No tienen una verdadera conversión que significa que es recibir a Jesucristo, creer en su nombre, pedir perdón y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Por eso es necesario ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y Jesús explicaba, en Mateo 13:13, en las Sagradas Escrituras decía, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven. Escuchen esto, ellos viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Me entiende? Por eso el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo no es para todos. Es únicamente
para todos aquellos que realmente busca de corazón a nuestro Señor Jesucristo, para aquellos que creen únicamente, que aman a Jesucristo con todo el corazón. Recuerde que Jesús se mueve por medio del amor que usted tiene. Jesús se mueve, Jesús responde sus pedidos de oraciones, porque pasará el cielo y la tierra, en verdad, pero la palabra de Jesús no pasará, porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Jesucristo no cambió. Es decir, si los apóstoles de la iglesia primitiva bautizaban en el nombre de Jesucristo, en ese tiempo la iglesia primitiva estaba lleno del Espíritu Santo de Jesucristo. Tan solo las personas entraban enfermas y se sanaban. Tan solo entraba un animal a la iglesia y se sanaba, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y hoy no se dan esos milagros, no se dan porque se han apartado del primer amor, han dejado a Jesucristo, se han apartado de las primeras obras, han dejado las obras de Jesucristo, han dejado, y vendré pronto, dice, arrepiéntete y vuelves a las primeras obras, de lo contrario, vendré pronto y te secaré todo. Por eso hay muchas iglesias que se han secado, se han cerrado y se han secado, porque dice la palabra. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Y sigue diciendo el Mateo 13:14, de manera que se cumple en ello las profecías de Isaías. En Mateo 13:14 dice, de manera que así se cumple en ello las profecías de Isaías, que dijo, de oído oirán, escuchan la palabra, pero no entenderán. Y viendo, verán, pero no perciben el mensaje de salvación. Únicamente reciben el mensaje de salvación aquellos que respetan a Jesucristo, aquellos que no le ignoran a Jesucristo, aquellos que llaman a Jesús por su nombre, y no aquellos que dicen Él, Señor, 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 o Dios, 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 y se olvida de mencionar a Jesucristo. Por eso dice, las profecías decía, de manera que así se cumple en ello las profecías de Isaías, que dijo, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán pero no percibirán, no pueden percibir, porque no entienden, porque realmente no han buscado el primer amor que se llama Jesucristo. Realmente no hay una conversión en la vida de cada persona. Por eso hoy le invito a que deje de ser un convencido de una religión determinada, que deje de ser convencido de una imagen, de un hombre, y que se convierta realmente a Jesucristo. Convertite a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, como dice las Sagradas Escrituras en Lucas 8:10, dijo Jesús, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los otros en parábolas para que no entiendan. A vosotros es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. ¿A quién? A nosotros, a los que buscamos realmente de corazón a Jesucristo. Si nosotros, o si las personas se encaprichan y no le interesa, como dice, comer de la carne de Jesucristo y beber de su sangre, comer de la carne de Jesucristo, como dijo Jesús cuando le preguntan, ¿cómo hago para entrar al reino de los cielos? Dijo, de cierto os digo que el que no comiere de mi carne y no bebiere de mi sangre no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es? Entonces, claro, lógico, los fariseos y escribas se ofendieron, se molestaron, dijeron, ¿cómo no comer la carne de él? Y se fueron. Y Jesucristo le explicó que hablaba espiritualmente y quería decir, comer de mi carne es alimentarse de su palabra, entender, escudriñar las Sagradas Escrituras y entender el mensaje de salvación. Amar a Jesucristo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza para poder ser salvo. Es de la única manera. Por eso dijo Jesús, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los otros por parábola, porque viendo no ven. Fíjese que los otros viendo en los milagros no ven, y oyendo no entienden. Así dice Jesucristo. Sigue diciendo en 1 Corintios 4:1, y así de esta manera somos hombres servidores de Jesucristo y administradores de los misterios de Dios, los misterios de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. El Mateo 13:16 sigue diciendo,
Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Esto es para todos nosotros. Escucha el mensaje para las personas que realmente busca solo de Jesucristo y no se deja engañar con la falsa de que no, porque hay que creer, porque si no hay padre no hay hijo. Y cuando eso es para el mundo, porque realmente en el mundo espiritual primero tenemos que abrazar a Jesucristo para poder abrazar al Padre. Y abrazar a Jesucristo para abrazar al Espíritu Santo, porque todo Dios está en Jesucristo. Y dice, de esta manera somos servidores de Cristo y administradores del reino de los cielos, los misterios de Jesucristo. Lo más importante es lo que dice en Mateo 13:16. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven los milagros de Jesucristo, ven a Jesucristo. Bienaventurados son vuestros oídos, porque oyen la palabra de Jesucristo. Por eso te decimos, Jesús, gracias porque has guardado estos misterios. El único que bautiza con agua y espíritu se llama Jesucristo. Jesucristo bautiza con el fuego del Espíritu Santo. Por eso dijo Jesucristo, de cierto os digo, el que naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es necesario pasar por el agua, ser sumergido en el agua, para que muera la persona pecadora y nace una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús y recibir el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿quién es el único que bautiza con el Espíritu Santo? El único que bautiza con el Espíritu Santo se llama Jesucristo. Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. El único que bautiza con fuego del Espíritu Santo se llama Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Ahora vamos a escuchar una alabanza de Susana y Elvio y se titula Amo a Jesús por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Ahí vamos. Preguntan por qué amo tanto a Dios. Yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me dará. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me dará. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado. Escuchamos al Ministerio de Susana y Elvio, Ministerio de Música de Susana y Elvio. Realmente Jesús nos guarda una corona para todos nosotros. Realmente es maravillosa esa promesa. Por eso recuerden cuando Jesús oraba, decía, gracias Padre que ha ocultado de los sabios y entendido estos misterios y ha entregado a los humildes de corazón, a las personas que son humildes, que buscan con todo el corazón, sin tanta liturgia, sin tanta doctrina, sin tantas cosas que únicamente el hombre se pierde por las doctrinas y se pierden. Por eso quiero aclararle que no te salva una religión. La religión sirve para conducirte al camino de Jesucristo, para hacerte llegar al camino de Jesucristo, pero no te salva la religión, no te salva un hombre. Únicamente te salvás por la relación íntima que podés tener por medio de Jesucristo. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, que creas en Jesucristo, que pidas perdón y que abraces a Jesucristo, que crea en el nombre de Jesucristo y cuando puedas que encuentres un varón, un pastor, un predicador que bautice en el nombre de Jesucristo, porque yo bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Yo lo bautizo porque soy testigo de Jesucristo, como dice el Mateo 1:8, como dice en el libro de los Hechos 1:8, libro de los Hechos de las Sagradas Escrituras 1:8, y recibirán el Espíritu Santo y vendrá
poder sobre su vida y me serán testigo de Jesucristo y serán testigo de Jesucristo en todas las naciones del mundo. Yo soy testigo de Jesucristo, por eso es que bautizo en el nombre de Jesucristo. Y como hacían los apóstoles que recibieron la unción del Espíritu Santo, además recibieron la revelación de los misterios de Jesús. Y ellos empezaron a bautizar en el nombre de Jesucristo, porque han entendido. A medida que pasó el tiempo, esta práctica fue cambiando, las doctrinas fueron cambiando, los hombres fueron cambiando, lamentablemente para mal, porque dejaron de lado el primer amor que se llama Jesucristo. Dejaron de lado las primeras obras que son el bautismo en el nombre de Jesucristo. Hay 4 actos de fe que tenemos que hacer, de fe, de obediencia. Recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, creer en su nombre, pedir perdón y ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Escuchar un maravilloso poema de nuestra escritora argentina, Mirta Susana Romero, escritora argentina y artista plástica, y el poema se titula Alegría, Alegría. Ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Alegría. Festeja el universo, festejan los ángeles de Jesús. Alegría en los días de tu vida. Jesús está en tu corazón. Te dice Jesús, hoy derramaré de mi espíritu sobre tu vida. Y en los postreros días. Te dice Jesús, clamad a mí y yo te responderé. Jesús, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces las potencias de los cielos se verán conmovidas por nuestro Padre de amor, Jesucristo. Los misterios que fueron ocultos a los sabios y entendidos. Nosotros nos preguntamos de qué misterio, qué es el misterio. Bueno, para entender, los misterios son revelados por el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos misterios? Son los misterios, es el mismo Jesucristo, es todo el mismo Jesucristo. Ahí está el misterio. Entender para qué vino Jesucristo, entender que todo Dios está en Jesucristo, entender que tenemos y debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo para poder ser salvos. Entender que una cantidad de pasajes bíblicos dice que debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Inclusive Pablo y Pedro decía, ¿quién puede impedir que esa agua bautice a estas personas que han creído en Jesucristo igual que nosotros? ¿Qué quiere decir? Que las personas que están afuera, los gentiles, los de afuera, también creyeron igual que los judíos y eran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y la demostración está que vino Pablo, el apóstol de los gentiles, apóstol de nosotros, vino y Pablo dice, tenés que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Debés recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque, ¿por qué tenés que ser bautizado en el nombre de Jesucristo? Porque el único que bautiza con fuego, el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, como dice la Sagrada Escritura, se llama Jesucristo. Y Jesucristo que dijo a Nicodemos, de cierto os digo, o cierto te digo, el que no naciere de agua, o sea que no fuere bautizado por el agua, y no naciere de espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. No naciere de espíritu. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Se llama Jesucristo. Por lo tanto, el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Entendiendo que cuando Jesucristo hablaba en Mateo 28, 19, estaba hablando de él mismo. Todo Dios en Jesucristo, todo el Espíritu Santo en Jesucristo, el mismo Hijo era el Jesucristo, por lo tanto los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. Cuando los apóstoles dejaron, esto ocurrió cuando los apóstoles reciben la unción del Espíritu Santo,
del Espíritu Santo y dejan de ser siervos inútiles y pasan a ser siervo útil para el reino de los cielos. Por eso es que cuando hoy alguien viene y me dice, hermanito, nosotros somos todos siervos inútiles. Y yo le digo, apartado de mí, Satanás, yo no soy más siervo inútil. Yo soy siervo útil para el reino de los cielos, porque he entendido el misterio que fue revelado por el Espíritu Santo, el misterio de Jesucristo que fue revelado. ¿Me entiende? Cuando nosotros entendemos estos misterios, dejamos de ser siervos inútiles y pasamos a ser siervo útil para el reino de los cielos. Por supuesto que tenemos muchas imperfecciones. Mucho confunde las imperfecciones humanas con la revelación del misterio que es espiritual. Estamos hablando de dos mundos, el mundo material, que es la materia pecaminosa, y el mundo espiritual. Cuando nosotros entendemos y podemos entender que la salvación solo está por medio de Jesucristo y no por otro lado, porque usted se puede estudiar toda la Biblia, pero si no entendió que el plan de salvación está por medio de Jesucristo, no le sirvió, perdió tiempo. La salvación solo está por medio de Jesucristo. Por eso es que dice, como decía Jesús, gracias Padre que ha ocultado de los sabios y entendido estos misterios y ha entregado a los humildes de corazón estos misterios. Después dice, bienaventurados aquellos que oyen estos misterios, que es Jesucristo, la palabra de Jesús. Gracias Señor que ha escuchado lo que oyen este mensaje, el mensaje de Jesucristo, que entiende el mensaje. Y no que se va por las ramas y empieza a predicar o a orar o a despotricar en contra del mensaje de Jesucristo diciendo, no, pero hay que hablar porque Dios está primero. Sí, efectivamente, ese espíritu creador, que fue el creador, el espíritu creador, el verbo se hizo carne en Jesucristo. Todo Dios en Jesucristo. Por eso le vuelvo a repetir, un solo Dios que se ha presentado de tres maneras. No existe tal Trinidad. La Trinidad no habla la Biblia. No existe en la Biblia la palabra Trinidad. Eso es otra cosa. Busquen en la Biblia donde dice palabra Trinidad. No existe, es para confusión. Hay otros pasajes que sí dice que tres dan testimonio a los cielos, el Padre Creador, el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Estos tres es uno solo, entonces no habla de tres cabezas. El que tiene tres cabezas es Satanás. Nosotros tenemos una religión, la religión cristiana tiene una sola cabeza, un solo Dios que se ha presentado todo Dios en Jesucristo, todo el Espíritu Santo en Jesucristo, un solo Dios en quien podemos ser salvos, un solo Dios, un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y ese nombre se llama Jesucristo. Por eso hay una promesa divina, como dice en segunda de Pedro 3:13, para los que somos comprados por la sangre de Jesús, esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Y todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo. Gloria a Jesucristo. Amén. Gracias Jesús por tu amor y por tu misericordia. Gracias por esta predicación de este día. Ruego a ti que tu Santo Espíritu se mueva en todo lugar, que se mueva en los corazones y en la mente de cada una persona que ha escuchado tu mensaje, que ha escuchado tu palabra, plan de salvación de Jesucristo, teniendo en cuenta que Jesucristo viene pronto, viene por segunda vez a buscar a tu iglesia, a buscar a tu pueblo. Sabemos que tu iglesia somos cada una de las personas que amamos a Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Cada una de las personas que tenemos en nuestros corazones, que amamos a Jesucristo con todo el corazón. Esa es la iglesia de Jesucristo. El que ama a Jesús con toda el alma, esa es la iglesia de Jesucristo. El que ama a Jesús con toda la mente, esa es la iglesia de Jesucristo. El que ama a Jesús con toda la fuerza, esa es la iglesia de Jesucristo. Para ellos, para todos nosotros, vendrá Jesucristo a protegernos, a librarnos del lazo del cazador y de la peste destructora. Vendrá Jesucristo pronto para cubrirnos, para librarnos de todas las tribulaciones que se vienen, del escozor, del terror, de la muerte que se viene, pronto se viene. Tenemos que abrazar hoy a Jesucristo y recibir como nuestro único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo estamos cubiertos. Oro por todos mis hermanos que están escuchando,
por aquella familia que están escuchando este mensaje, para que se salven, para que se sanen, para que reciban a Jesucristo. Orá conmigo y decí conmigo: te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Quiero ser casa tuya, quiero ser tu templo, templo del Espíritu Santo de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Y aquellos que están enfermos, también somos curados, somos sanados por la llaga de Jesucristo, como dijo el profeta Isaías. Por las llagas ya somos curados. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Por ese capital, yo tengo un barco que navega por el mar. Los martes, el predicador Carlos Horacio Farinás. También quería decirle que para pedir o encargar libros, el libro de mi autoría, Universo de Amor, y también hay otro libro que se llama un libro de teología, un libro que habla del plan de salvación. El libro se llama Jesús es Amor, que también es de mi autoría. Ustedes pueden pedirlos en el número de celular, dejar el mensaje en el 11 40 24 01 45. Para pedidos de peticiones, oraciones, también pueden llamar al 11 40 24 01 45. Repito, 11 40 24 01 45.